a leer en el Evangelio de según San Lucas. Amén. Es el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 19. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Amén. Vamos a buscarlo para poder leerlo. Lucas 19, versículos del 1 al 10. Aleluya. ¿Lo tenemos? También vamos a leerlo alternándonos en la lectura. Alternándonos, voy a leer yo el primer versículo. Ustedes leen el segundo. Voy a leer el 3 y así sucesivamente hasta llegar al versículo número 10. Dice la palabra de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol incómodo para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos bendices, porque en ti podemos encontrar, Señor Dios, el alimento de nuestra alma. Señor Padre eterno, te pido que palabras, Señor, nos edifiquen nuestros corazones. Mi Dios eterno, sabes lo que tenemos necesidad. Tú sabes, Señor Dios, cuánta necesidad tenemos de ti, Padre eterno. Podamos hoy, Señor, atesorar este mensaje, Señor, que tú hables mi vida, la vida de cada uno de los que nos oyen, Señor, y podamos ser edificados en ti, Padre eterno. En el nombre de Jesús te doy a ti la gloria y te doy la honra, Señor. Pongo mi vida en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a sentarnos. Y vamos hoy a tener en cuenta, hermanos, este mensaje que Dios quiera hoy para nosotros. ¿Amén? Zaqueo, hermanos, un nombre hebreo, hermanos, un nombre que pertenecía al pueblo de Israel. Hermanos, Zaqueo, hermanos, el nombre Zaqueo significa puro, inocente. ¿Amén? El nombre de Zaqueo, hermanos, significa puro o inocente. ¿Amén? Ahí pues si llegan a tener un segundo hijo o algún sobrino, alguien que quieran inventarle un nombre, pónganle Zaqueo. Amén. Zaqueo entonces significa inocente o puro. Amén. Hombre inocente o puro, hermanos. Zaqueo, hermanos, un personaje que solo el Evangelio de Lucas nos lo narra. Es un nombre muy interesante, hermanos, porque a pesar de su pequeña estatura, hermanos, él anhelaba ver a Jesús. Amén. Jesús, hermanos, antes de profundizar a la historia de Zaqueo, hermanos, y del mensaje que nos enseña, Jesús, hermanos, estaba ya a punto, hermanos, de ser entregado, es decir, a punto de terminar su ministerio, amén, ya que él ya estaba a punto de entrar a Jerusalén, hermanos, amén, se acercaba la fiesta de la Pascua, amén, y previo a la fiesta de la Pascua, hermanos, Jesús llegó, amén, llegó días antes, hermanos. Para llegar a Jerusalén, él anduvo, hermanos, por todas las regiones de Israel, hermanos de Judá, predicando, hermanos, y mostrando señales del reino de Dios. Amén. Él mostrando señales de lo que él había hecho, hermanos. Amén. Y entre todas esas señales vemos grandes milagros que Jesús, pues, inició, predicó y manifestó grandes milagros. Teníamos a muertos, amén, a los cuales Jesús les dio vida.
tenemos enfermos con los cuales sanaron, amén, ciegos que recibieron la vista, leprosos que fueron limpios, amén, endemoniados que fueron librados, e incluso almas que no tenían ni una sola enfermedad, lo único que deseaban era sanar su vida espiritual, amén. Aquí, hermanos, cuando Jesús entra a Jerusalén, hermanos, vemos que Jesús, hermanos, se encuentra con un gran problema, amén, para poder culminar la entrada triunfal que conocemos a Jerusalén. Y no era más bien un problema, sino más bien era una consecuencia de la fama que Jesús tenía, amén. Y es que había multitudes que le seguían al Señor, amén. Eran multitudes que le seguían a Dios. Multitudes, hermanos, que habían escuchado todos estos milagros que ya hemos narrado, amén, que ya habían escuchado los milagros de Jesús. Entonces, imagínense, hermanos, si hoy en día, hermanos, escuchamos, bueno, hoy en día no se oye tanto, pero antes se oían de campañas evangelísticas, ¿no? De que va a venir el ungido de Jehová, que va a venir el sanador, que tiene dones de sanidades, que tiene dones de bendición, de prosperidad, y cómo se porta la iglesia, hermanos, se portaba, ¿no? Cuando llegaban a estos eventos, se emocionaba, ¿no? Se empezaba a emocionar, diciendo, no, pues ahora sí va a haber campaña de sanidad, ¿no? Ahora sí va a haber campaña de prosperidad, ahora sí va a haber campaña en donde se va a ver milagros, amén, van a haber milagros, campaña de milagros. Y entonces ahí vamos, tocó ir una o dos veces a una de estas campañas, hermanos, amén, de chiquito, pero la gente era muy, hermanos, se animaba mucho, amén, se prestaba mucho, hermanos, para estas cosas, y era la propaganda de este tipo de actividades, pues alienta mucho a la gente, amén, porque ¿quién no quiere recibir sanidad? Amén. ¿Quién no quiere tener bendición? ¿Quién no quiere ver un milagro? Amén. Sin duda todos lo quisiéramos hacer, ver, tener. Tanto así, hermanos, que las hermanos se animan mucho. Se animan tanto, hermanos, amén, por ahí. En una ocasión, hermanos, allá en Veracruz, mi mamá da testimonio de una hermana que la invitó a una campaña, amén. Una campaña en la cual, bien gozosa la hermana, llevó a mi mamá a que fuera una campaña, ¿no? Mi mamá se preparó con su velo, dice, con su Biblia, iba bien contenta porque la hermana, bien gozosa, la hermana Paula en aquel entonces le dijo a mi mamá, recién habíamos llegado nosotros a Veracruz, teníamos pocos meses, y le dijeron a mi mamá, oye, hermana, vamos a una campaña. Y bueno, mi mamá aceptó, ¿no? Entonces mi mamá ya vaya preparada con su velo, con su Biblia, y cuando llegó, hermanos, a la campaña se vio un montón de gente bien animosa, hermanos, ¿saben? Pero ninguna llevaba Biblia, ninguna llevaba velo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esa campaña era una campaña, pero era una campaña política. No era una campaña evangelística, era una campaña política que iban a apoyar al PAN. La hermana regresó bien contenta con su sombrilla del PAN, hermanos, amén, y con su camisa. También a mi mamá le dio su sombrilla del PAN, si no mal recuerdo, ¿no? Pero entonces imagínense, hermanos, la gente se emociona por este tipo de campañas, pues más cuando son campañas que tienen que ver con milagros, con cosas ostentosas. Entonces la gente se emociona con todo esto, amén. Bueno, lamentablemente esta hermana se emocionaba más por esto que para ir a la iglesia, ¿no? Pero bueno, hay muchos hermanos así. ¿Cuántos hermanos no hay así, no? Se emocionan más por tener eventos cívicos por parte del gobierno, por parte de la escuela, por parte de muchas otras cosas, pero cuando dicen vamos a la iglesia, pues ahí se les acaba el gozo, ¿no? Digan, vamos a la iglesia, pues se les acaba el gozo. Vamos a evangelizar, se les acaba el gozo, ¿no? Es que cómo voy a dejar a mis hijos solos, pero a la campaña bien la dejan encargados a la vecina, ¿no? A los hijos para ir a la campaña y recibir su sombrilla, ¿no? Pero para evangelizar, para ir a la iglesia, es que cómo voy a dejar a mis hijos solos, ¿no? Y bueno, hermanos, lamentablemente así es la situación en las iglesias. No debe de caber en nosotros. Jesús, entonces, imagínense, hermanos, si nosotros nos ponemos así por una persona terrenal, por una persona que tiene grandes poderes o dones, hermanos, la palabra correcta, hermanos, de parte de Dios, para hacer milagros, sanidades, pues cómo no nos vamos a poner, hermanos, si tuviésemos a Jesús, quien es el que otorga ese poder, quien tiene todo el poder, amén. Entonces, imagínense, hermanos, a la gente si tenían al mismo Jesús, de quien hoy en día se hacen muchos milagros a través del nombre de Él, ahora tenerlo a Él personalmente, hermanos, físicamente, pues era mucho más grande que cualquier campaña que usted se pueda imaginar. Tanto así que la gente se amontonaba, hermanos, ¿también? Y había mucha necesidad.
Y tenemos aquí la historia de un hombre que tenía una necesidad grande de parte de Dios. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Amén. Iba pasando por la ciudad Jesús, es decir, para llegar a mero Jerusalén, porque eso es donde se conoce la entrada triunfal de Jerusalén, porque ahí es donde se iba a celebrar la Pascua. Pero para llegar a Jerusalén había que pasar por ciertas ciudades, y una de ellas era Jericó. Amén. Jericó, hermanos, también conocida como la ciudad de las palmeras. Amén. Jericó, hermanos, un lugar, hermanos, en donde pues ya la gente se amontonaba mucho más. Amén. Dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Amén. ¿Por qué creen entonces que Zaqueo tenía esa espinita de ver a Jesús? Había escuchado hablar de Jesús. Amén. Miren, hermanos, hoy en día los chismes viajan súper rápido, hermanos, ¿saben? Y más con esta tecnología, con el internet, con el Facebook, con el WhatsApp, hermanos, uno se entera de muchas cosas, hermanos, ¿saben? Se entera de lo que pasó aquí, se entera de lo que pasó en las diferentes delegaciones, se entera uno de lo que pasó en la Ciudad de México, en cada uno de los estados de México, se entera de lo que pasa incluso en otros países, ¿amén? En cosa de segundos, ¿amén? En aquel entonces la comunicación no era tan rápida como hoy en día, pero aún a pesar de que la comunicación era limitada, no fue un estorbo para que las nuevas de Jesús o para que los milagros de Jesús llegaran como noticia a las personas que necesitaban de Jesús. Amén. Es decir, en aquel tiempo, hermanos, en que la información, hermanos, estaba más, hermanos, reducida, había mucho más dificultad de poder escuchar noticias de otros lugares, pues cuánto más, hermanos, iba a tardar en llegar esa noticia. Que hoy en día, hermanos, pues las noticias vuelan así. Pero a pesar de que hoy estamos siendo bendecidos con mucha tecnología, hermanos, lamentable es que esa tecnología la usamos pero para divulgar así, pero los chismes, los memes sobre todo, ¿verdad? Que hay como nos hacen el día, pero las cosas de Dios, ¿verdad? Las cosas de Dios ahí sí le ponemos pretexto o lo dejamos pasar, ¿no? O como decimos, es que esto no es tan gracioso como para compartirlo, ¿no? Jóvenes que realmente deberían de compartir cosas que aprovechan, amén. Yo no estoy diciendo que esté mal lo que comparten, no, porque incluso a más de uno nos han sacado una sonrisa, ¿no? Pero para las cosas de Dios, o sea, no hay un balance. No hay un balance, hermanos, amén. Lo mismo que te esfuerzas para las cosas del mundo, te deberías de esforzar para la iglesia y aún más para las cosas de Dios, amén. Tienen que ver con bendecir el nombre de Dios. Entonces Zaqueo estaba en un mundo, hermanos, en donde no había Facebook que le dijeran los milagros que había hecho Jesús. Él vivía en un mundo en donde no tenía WhatsApp, en donde le mandaran mensajes diciéndole, ya va a venir Jesús. No, él vivía en un mundo en el cual tenía que esperar a que Jesús llegara hasta su misma ciudad, que era la ciudad de Jericó. Amén. Pero entonces imagínense la fama de Jesús, hermanos, que ya había llegado hasta mismo Jerusalén. Era tan grande, hermanos, tan grande que las multitudes se amontonaban. Zaqueo, hermanos, era un hombre, hermanos, con necesidad de que quería ver a Jesús. Cuando Jesús iba llegando, en su proceso para llegar a Jerusalén, Jesús hizo varios milagros. Sanó a cojos, ya vimos, pero en estos lapsos, ya pronto a llegar a Jerusalén, él sanó a ciegos, sanó a paralíticos, hermanos, bendijo a niños, un joven rico le dijo cómo podía ganar el reino, y muchas otras cosas, hermanos, amén, que lo que Jesús habló previo a llegar a Jerusalén. Y muchas de esa gente, hermanos, tenía necesidad de Jesús. Dice que cuando iba camino, cuando él iba allí en su caravana, en su progresión a Jerusalén, hubo mucha para... Conocemos la historia de los 10 leprosos, ¿verdad? Que dice la historia que cuando él iba a Jerusalén, en uno de esos lugares se encontraron 10 leprosos, los cuales necesitaban que fueran sanados. Amén. Y ellos al ver a Jesús le pedían que los sanara, y dice la Biblia que él, al verlos de lejos, él les mandó que fuesen con los sacerdotes. No dijo, simplemente los mandó con los sacerdotes. Y cuenta la historia que estos leprosos, mientras los sacerdotes, mientras ellos iban caminando, la lepra les fue quitada y ellos fueron sanados. Pero de estos 10 leprosos, de los 10, solo uno se atrevió a regresar y ya, hermanos, agradecerle
a Dios. Amén. A Jesús, solo uno de los 10, fueron limpios, los 10 tenían lepra, pero solo uno regresó a darle gracias a Dios por lo que había hecho. Solo uno había dado gracias por lo que Dios había hecho. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por nosotros y cuántas de ellas le hemos dado gracias a Dios? Le hemos dado gracias a Dios. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por cada uno de nosotros? ¿Cuántas cosas no hemos visto en familiares, en nuestros hijos? ¿Cuántas cosas Dios no los ha salvado de enfermedades, los ha rescatado de la muerte? ¿Y cuántos de ellos han atrevido a darle gracias a Dios o venir y darle gracias a Dios? Solo obtienen lo que quisieron de parte de Dios y se olvidan de Él. ¿Cuánta gente que hoy quizás me está escuchando, cuántos de ustedes han obtenido algo de parte de Dios y se han olvidado ya de Él? Y más en estos tiempos en los cuales mucha gente quiere sanidad, ¿no? En el cual que coronavirus, que la enfermedad, que si lo tengo, que si no lo tengo, y que Señor imploran sanidad, y Dios ha permitido a algunos que fueran sanos, a otros no, porque es la benevolencia de Dios, la gracia de Dios. Pero a los que sí Dios les ha permitido el poder ser sanos, ¿cuántos realmente se siguen acordando de Dios? ¿O solo obtuvieron lo que quisieron y ahora ya se olvidaron de Dios? De estos 10 leprosos, solo uno se acordó y tuvo el valor de agradar a Dios. ¿Y saben qué? Que este leproso tiene una característica, que era leproso. Samaritano, ya no era leproso. Era samaritano. Es decir, era un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios. Y además de ello era un personaje, era una persona con nacionalidad. Los samaritanos no eran muy bien vistos, amén, no eran bien vistos ante el pueblo de Dios, ante el pueblo de Israel. Eran menospreciados, los samaritanos eran como lo más bajo que podía ser tú, amén. Y oh sorpresa, solo un samaritano fue el que tuvo el valor de agradecer a Dios. Y otros milagros de mucha gente que necesitaba de parte de Dios. Un ciego, hermanos, amén, que cuando entró a la ciudad le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: que reciba la vista. Jesús le dice: recíbela, tu fe te ha salvado. Mucha gente, hermanos, que tenía necesidad de parte de Dios porque tenían un problema. Pero Zaqueo, ¿qué problema tenía Zaqueo? Zaqueo no estaba ni enfermo. Zaqueo no estaba ni endemoniado. Zaqueo no estaba ni siquiera era un pobre. Zaqueo no tenía necesidad de nada. Él era rico, amén. Era rico, tenía salud, hermanos, amén. Aunque chaparrito, sí, pero se las armaba para salir adelante este hombre, amén. No tenía necesidad de que lo sanara, no tenía necesidad de ver un milagro de Dios, pero lo que él sí tenía necesidad era de conocer a Jesús, amén. Y dice aquí que Zaqueo, hermanos, era jefe de los publicanos y era rico. Es decir, los publicanos eran las personas que se encargaban de poder cobrar los impuestos, amén, al pueblo de Israel, porque estaban sometidos bajo el dominio de los romanos. Y todos los que eran publicanos no eran bien vistos. De hecho, uno de los discípulos era publicano, o fue, más bien dicho, amén, que fue Mateo. Mateo fue publicano. Entonces era lo más vil que podía ser un judío, porque aquel que era publicano lo tenían como traidor, es decir, que estaba trabajando para el romano, es decir, que estaba a favor de que Roma estuviera sometiendo a Israel. Entonces por eso nadie quería a los publicanos. Los judíos que se hacían publicanos, nadie los quería, por el simple hecho de eso, los creían traidores. Y entonces Zaqueo no solo era un publicano, sino era el jefe de los publicanos, peor aún, amén, era el líder de los publicanos. Era un hombre abundantemente en riquezas, pero tenía una necesidad, procuraba ver quién era Jesús. Dice que, hermanos, no podía ver a Jesús. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura, amén. Y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. La necesidad de este hombre era conocer a Jesús. Él simplemente deseaba saber quién era Jesús. Le habían platicado de un hombre que hacía milagros. Le habían platicado de un hombre que había levantado muertos. Le habían platicado de un hombre que alimentó a 5,000 gentes. De un hombre realmente que
había hecho grandes milagros. Y él deseaba, entonces, yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero conocer a ese Jesús. No tengo necesidad de que me sane de algo físico, de que me dé riqueza o de que me libere, porque no tenía necesidad de ello. Su necesidad era del corazón. Y es la mayor necesidad, hermanos, de un hombre, es la necesidad del corazón. Amén. Porque los 10 leprosos tuvieron su milagro. Amén. Tuvieron su milagro, pero una vez que recibieron lo que quisieron, se olvidaron ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Cuánta gente de Dios no liberó? ¿Cuánta gente de Dios, cuánta gente de Jesús no sanó, levantó de los muertos? Amén. Y la Biblia no menciona a ninguno de ellos cuando Jesús murió. ¿Dónde estaba ese Lázaro? ¿Dónde estaban esos leprosos? ¿Dónde estaban esos endemoniados? ¿Dónde estaban esos 5,000 que fueron alimentados? Porque solo obtuvieron lo que quisieron y se olvidaron ¿de quién? De Dios. Zaqueo, hermanos, lo único que necesitaba era su necesidad del corazón. Quería conocer a ese Jesús. La gente hoy en día, hermanos, tiene necesidad de conocer a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque saben de que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios, hermanos, el cual hace grandes cosas. Lo deben de saber por nuestro testimonio. Cuando la gente te ve a ti, debe de saber que tú no eres igual. Cuando la gente te ve a ti, debe de ver a alguien más. Tanto así que él debe de querer conocer a quien tú predicas. ¿Amén? ¿Qué es lo que la gente ve de ti? ¿Cuál es la primera impresión que tú das ante la gente? Cuando tus amigos te ven, ¿desean ser como tú? Cuando tu familia te ve, ¿desea ser como tú? Tus compañeros de trabajo, cuando te ven, ¿desean ser como tú? Dicen, no, que Dios me libre de ser como él, así estoy mejor. ¿Para qué me convierto si voy a estar igual que él? ¿No? ¿Cuál es la actitud de la gente ante ti? Ante mí, amén. Cuando la gente me ve y cuando yo le predico de Dios, cuando saben que soy cristiano, realmente lo que yo reflejo es algo que la gente quisiera tener. Debes de reflejar amor, debes de reflejar paz para que la gente quiera conocer de Dios. Eso es lo que Dios estaba dando y eso es lo que Zaqueo tenía necesidad. La gente, él había escuchado de un Dios el cual traería paz a su corazón. Él deseaba encontrar a ese hombre. Pero tenía un problema. Tenía un problema este hombre, y no era tanto su estatura, sino el problema era que habían multitudes. Había una multitud que no dejaba ver a Jesús. Una multitud, hermanos, que se agolpaba. Normalmente, ¿qué encuentra uno en las multitudes? Golpes, ¿verdad? ¿No les ha tocado estar en las multitudes? Por ejemplo, empujones, ¿verdad? Tan solo el 16 de septiembre en el Zócalo, ¿qué tal se pone la multitud, no? Te avientan aquí, te avientan para allá. Cuando ya no viste, te agarrón por aquí, te agarrón por allá, hermanos, amén. Y ya cuando menos ves, y si logras salir de la multitud, incluso hasta sales con ropa que ni siquiera habías entrado, ¿no? La multitud, hermanos. ¿Qué más encontramos? Encontramos bulla, ¿verdad? Normalmente cuando tú estás en la multitud, cuando hay mucho escándalo, mucha gente, te llegan a hablar por teléfono, ¿qué normalmente llegas a hacer? Te tapas un oído, ¿no? Y te agachas porque no logras escuchar esa llamada. O cuando te habla con quien vas, te acercas para escucharlo, porque normalmente cuando hay multitud hay mucha bulla. Hay escándalo, hay baile, hay agresiones, ¿verdad? Y hay cuánta cosa. Sí, así es. Entonces la multitud no dejaba ver a Cristo. Las multitudes no dejan ver a Cristo. Este hombre tenía necesidad de conocer a Dios. Pero cuando él iba y creía que iba ya a ver a Jesús, se encontraba con una persona que estaba alegando. Cuando él ya creía ver que iba a ver a Jesús, de repente se encontraba con otra persona que estaba peleando, o con otra persona que estaba gritando, o con otra persona que estaba haciendo faramalla y media, ¿eh? O escándalo, o su espectáculo. Y él, por más que quería ver a Jesús, no lo podía ver por causa de la multitud. Y entonces las multitudes, hermanos, no dejan ver a Jesús, hermanos, amén. ¿Cuánta gente realmente está dentro de las multitudes, pero no conocen a Jesús? Están por el escándalo, están por el avivamiento, están porque les encanta el ruido, están porque les encantan las aglomeraciones. Pero ¿cuántas de ellas realmente conocen a Jesús? ¿Cuántas de esas multitudes realmente tienen a Jesús en su corazón como su Señor?
¿Cuántas de esas personas que se aglomeran en multitudes, realmente cuántas de ellas verdaderamente son hijas de Dios? Las multitudes no dejan ver. Y lo malo no es la multitud, sino es el tipo de multitud. Amén. El tipo de persona que eres. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque solo queremos espectáculos, solo queremos lo bien visto, solo queremos lo que llama la atención, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué es lo que los jóvenes buscan? Lo que llama la atención, ¿verdad? Ven videos en internet y ven los conciertos de Alex Campos, ven los conciertos de Barak, ven los conciertos de Mil San Marcos, y es algo estupendo, hermanos. La verdad es algo que, mis respetos, hermanos, son grandes músicos, grandes producciones que realmente Dios les bendiga. Pero los jóvenes, hermanos, se dejan llamar tanto por eso, que lo único que buscan es eso: escándalos, multitudes, y fuego, y danzar. Pero ¿cuántos de ellos realmente viven una vida recta delante de Dios? Yo no digo que no haya, no, y claro que sí, claro que sí. Yo no estoy condenado en el aspecto de la música o el aspecto de danzar y todo esto, no, yo no lo estoy condenado. Lo que estoy diciendo es que hay cosas, hermanos, más importantes que eso. Así es, amén. Hay cosas, hermanos, las cuales la Biblia no dice que por la muchedumbre de tu alabanza o por la dedicación de tu alabanza vas a ser salvo. No, no lo dice la Biblia. La Biblia nunca refiere a la salvación que se gane a través de la música, que se gane a través de las oraciones, que se gane a través de la danza, que se gane a través de los milagros. No, la salvación solo se gana a través de Cristo, y es a través de una vida santa. Amén. Porque qué chiste tiene, hermanos, tener un culto avivado en donde la gente habla en lenguas, si al final se van y los jóvenes viven como ellos quieren, se drogan, fornican, ven cosas que no son buenas. El esposo bien avivado en el culto y hasta hablando en lenguas, y en la casa golpeando a la esposa, golpeando a los hijos, borrachos, amén, maldicientes, mal hablados. ¿Qué tiene de provecho? ¿Qué te aprovecha eso si al final tu vida es un desastre? No han encontrado a Jesús, porque lo único que han encontrado son multitudes. No dejan ver a Jesús, y entonces Jesús está ahí en medio, pero a causa de la multitud no lo dejan ver. A causa de la multitud de nuestras faltas, porque también lo podemos aplicar personalmente. Por causa de la multitud de tus fallas, de la multitud de tus pecados, que no dejas de fallarle a Dios. La gente está buscando, ¿y dónde está Jesús? Pues no lo pueden ver, nunca lo van a ver, por la multitud de nuestras fallas. Y entonces este hombre se iba para acá, se iba para allá, y no encontró a Jesús por ningún lado. La única manera de que este hombre pudo ver a Jesús fue a través de un árbol. Es interesante, hermanos, porque nosotros espiritualmente somos árboles. Dice la Biblia, hermanos, que aquel árbol que no dé buen fruto será, que, hermanos, cortado y será echado al fuego eterno, hermanos. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros somos árboles plantados en la casa de Jehová, ¿verdad? En la casa del Señor floreceremos. Amén. Dice la Biblia, hermanos, dice que el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cómo va a ser? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así como los malos. ¿Cómo son los malos? Pues son como el tamo, es decir, son como la nada, que viene el viento y lo arrebata, como el polvo, que nada más pasa el viento y los pasa y lo anda de aquí para allá y de aquí para allá. Cuando nosotros no tenemos no somos serios en las cosas de Dios, somos como el tamo, vamos de aquí para allá, de aquí para allá. Pero no, dice que debemos ser árboles. Entonces Zaqueo, este hombre, subió a un árbol, a un sicómoro, que es un árbol, hermanos, derivado de los higos, un sicómoro, hermanos, un árbol frondoso, hermanos, el cual dice Zaqueo, bueno, si la multitud no me deja ver al Señor, a Jesús, este árbol sí me lo va a dejar. ¿Y qué fue lo que hizo Zaqueo? Empezó a trepar, hermanos, el chaparrito, hermanos, ahí no le importó sus limitaciones, porque este árbol le iba a ayudar a ver a quién, a Jesús. Y él empezó y subió y escaló y hasta que llegó a una altura, hermanos, ya bastante, una altura a la cual ya sobrepasaba la multitud. Entonces él sí ya pudo ver a quién, a Jesús.
Él pudo ver a Jesús, hermanos, amén, estando allá arriba de ese árbol. Solo así pudo ver a Jesús. La gente necesita árboles, no multitudes. Árboles en los cuales la gente se pueda subir, hermanos, amén, y no literalmente, amén, no literalmente, amén, porque si no van a decir, no, el hermano le dijo que tenemos que agarrar a los cristianos para subirnos encima de ellos, no. No, en un sentido espiritual, hermanos, la gente en nosotros, es decir, nosotros debemos ser ese medio en el que la gente pueda ver a Jesús. Así como este árbol fue el medio que Zaqueo ocupó para conocer a Jesús, nosotros los cristianos somos ese árbol, somos ese puente para que el que no conoce a Jesús pueda atravesarlo y llegar ¿a quién? Llegar con Jesús. Dice después, hermanos, que cuando él vio a Jesús y él conoció, y realmente creen que Zaqueo se habrá decepcionado. No. Él sin duda comprobó lo que realmente le habían hablado de acerca de Jesús y él no se decepcionó. Al contrario, después cuando Jesús lo vio, porque Jesús conoce los corazones y él sabía la necesidad de Zaqueo y él lo vio. Imagínense, hermanos, ver la mirada de Jesús. Estando allí, Zaqueo ahí bien emocionado como un niño pequeño, allí, hermanos, entre todo el escándalo, y de repente ver al anfitrión y que de repente te voltea a ver solo a ti. Sin duda que su corazón se ha de ver acelerado, ¿no? Sí. Se ha de ver emocionado tanto, hermanos, que Jesús le dijo. Y es más, no solo el verlo, sino que además le dijo, Zaqueo, bájate, porque es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Y qué fue lo que hizo Zaqueo? Sí. Se bajó corriendo de ese árbol y fue y llevó a Jesús a su casa. Otra aplicación, hermanos, que también quiero que podamos ver es que los árboles, hermanos, a veces nos creemos dueños de las personas. Amén. Es decir, a veces les imponemos, cuando nosotros a veces llegamos, que Dios nos usa para que mucha gente le conozca, a veces nos comportamos como si fuésemos dueños de esas personas. Este Zaqueo dice que él subió al árbol cuando conoció a Jesús, cuando ella supo de Jesús, fue necesario que bajara del árbol y estuviera directamente con Jesús. Hay gente, hermanos, hay cristianos que lo único que quieren que la gente se enamore es de ellos mismos, de su forma de predicar, de su forma de enseñar, de su forma de vivir, de que son santos, de que no hay nada que les echen en cara. Hay gente, hermanos, que solo predica a la gente para que los alabe a sí mismo, y esto no debe ser así. En el momento en el que nosotros somos herramientas para que la gente conozca a Jesús, la gente así como nos usa como medio para conocer a Jesús, en el momento en el que ellos ya conocen a Jesús, ya no necesitan de la. Amén. Sino ahora ellos deben ir directamente con Jesús, conocerle, y ahora ellos también ser un árbol. Amén. ¿Cuántos hermanos se pelean, no? ¿Cuántos pastores se pelean por los que llegan a predicarles y se convierten, no? Es que este es mío, es que este es mío, no es que tú eres de acá, no es que tú eres de allá, es que tú eres de por allá. Y se pelean mucho la gente, los árboles se pelean por tener a la gente encima, cuando la gente ya no tiene por qué estar encima de uno. Amén. Cuando ya conocen a Cristo, ahora lo que les toca a ellos es empezar a echar raíces y empezar también ¿a qué? A crecer y a hacer árboles. Esto es lo correcto. Esta es la forma en la que Jesús quiere que seamos. Un medio para que la gente conozca a Jesús. Hoy en día, hermanos, no sé usted, quizás nosotros tenemos necesidad de un milagro. Quizás nos sintamos mal de algo, quizás nos sintamos mal por esta contingencia, no lo sé. Pero quizás tengamos necesidad, no lo sé, de que Dios supla quizás escasez, dinero, trabajo, yo qué sé. Pero, ¿por qué no ser como Zaqueo? Mejor en lugar de pedir por nosotros mismos, pedir por la sanación de nuestra alma. Zaqueo lo único que tenía era necesidad de Dios. Nosotros debemos de tener solo necesidad de Dios. La gente, hermano, no estoy diciendo que sea malo buscar a Dios por causa de que estemos enfermos, no. Porque a través de ello Dios usa muchos medios para poder que la gente se acerque. Si tú no hubieses pasado la enfermedad que pasaste, quizás no hubieses conocido de Dios o buscado a Dios. Amén. Pero bueno, hermanos, ¿no hubiese sido mejor conocer de Dios o buscar de Dios sin necesidad de caer en enfermedad? Hubiese sido mucho mejor, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando estábamos bien, cuando estábamos ahí en nuestra salud completa, no nos acordábamos de Dios.
Andábamos de fiesta en fiesta, andábamos en nuestros propios deleites, buscando la riqueza, buscando todo, y lo menos en lo que pensábamos era en Dios. Por eso es que Dios a veces permite la enfermedad, por eso es que Dios a veces permite la escasez, porque tu corazón está en ello. Y a veces Dios necesita tocar eso para que vuelvas tu mirada y reconozcas que lo único que importa tener en la vida es a Cristo en el corazón. Así es. Amén. Y entonces termina la historia, hermanos, en que la gente no le gustó, porque la gente, ¿cómo están buenos para hablar, pero para ayudar? Dicen por ahí, ¿verdad? Nadie. Y la gente, cuando vio que Jesús entró a la casa de Zaqueo, ¿qué empezó a hacer la gente? A murmurar, ¿verdad? Porque eso sí, para hablar estamos buenos. Si Jesús supiese qué clase de hombre es con quien está ahí en su casa metido, realmente no estaría con él, ¿no? Si Jesús supiese realmente, ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién era Zaqueo? Claro que sí. Amén. Mucha gente te va a criticar por el tipo de personas a las que les predicas, pero Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué bonito es poder rescatar lo bueno, ¿no? Personas humildes, personas que realmente son de buen corazón, que no tienen problemas. Pero cuando se trata de personas que realmente sí tienen necesidad y la necesitan urgentemente, ahí sí no somos valientes para predicar, ¿no? Porque no es lo mismo predicarle a un drogadicto, a un borracho, a una persona necesitada o enferma, que a tu esposo, a tu hermano, a tu hijo, que no tiene ningún problema, ¿no? Más fácil predicarle a él y hablar. Más fácil predicarle a una persona rica, ¿no? Porque si le predicamos al rico, pues vamos a tener un hermano dentro de la iglesia con dinero. Y así ya vamos a poder tener un mejor lugar, ¿no? Y hay que buscar personas con dinero, no. A veces, hermanos, nos atrevemos a escoger la gente, ¿no? A la cual predicarle, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Una ocasión, hermanos, cuando estábamos evangelizando ahí en Tlaxcala, me tocó ir con un hermano, y ya no, se supone que íbamos a empezar desde la primera casa, y de ahí irnos hasta la última. Y cuando íbamos caminando hacia la primera casa, en una calle se atravesó un hombre, y bueno, ese hermano con el que iba, me decía, me dijo, ¿por qué no empezamos de una vez con esta persona que va caminando, no? Yo, no, mejor ahorita de regreso, vamos con la primera casa. Y ya pasó esto, ¿no? Y el chiste es que nos encontramos en la calle, en la media esquina, y ya íbamos para la primera casa. Y esta persona se nos queda viendo y me hace una pregunta, hermanos. Nos pregunta, ¿qué están dando? Oye, ¿qué están dando? Nos vio que íbamos con la Biblia y con la... Y dije, Señor, bueno, está bien. Por eso decía que sí le predicábamos a este hombre. No. Hay veces, hermanos, en las cuales nos ponemos a decidir a quién sí predicarle, a quién no. Es que a mi mamá sí, porque pues hay mamás a la que más amo. Pero tus primos, tus hermanos, tus tíos, aquellos que realmente han hecho realmente cosas horribles, Dios también los ama. Dios los ama a todos. A veces, ¿saben quiénes son los que no aman a esa gente? A veces somos nosotros. ¿Por qué? Porque le voy a predicar, ¿por qué voy a orar por él? Si hizo esto y aquello. Cuando Dios no hace excepción de personas. Y Jesús dijo entonces, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, vino a buscar, y no solo a buscar, sino a salvar lo que se había perdido. Dios, ese es el propósito. Como cristianos debemos llevar a la gente a que busque a quién, a Jesús, pero sobre todo que alcance la fe, hermanos, la salvación. Ese es el propósito, la gente tiene que ser salva. ¿Amén? Y más en este mundo, hermanos, en el cual la gente necesita mucho de Jesús. Amén. Quizás, como les comentaba hace un momento, estamos pasando por pruebas, quizás sí. Quizás así como estas personas, había un ciego que necesitaba de Dios, había un leproso que necesitaba de Dios, había un joven rico que no tenía necesidad de nada, pero su problema eran los deleites de esta vida. Ahí estaba Zaqueo, que no tenía necesidad ni siquiera de riqueza ni de nada, pero necesitaba en su corazón tener paz. No sé qué tipo de personas quizás ustedes conozcan, no sé qué tipo de personas tengan ustedes en su trabajo, no sé qué tipo de hermano que tú me estás viendo, amigo, no sé qué necesidad tengas de parte de Dios, pero sin importar esta,
Dios siempre, hermanos, está allí. Y hoy podemos encontrarlo a través de su palabra. Y Él está ahí y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y Él prometió salvarnos. Amén. Pero no solo necesitas conocerle, sino también necesitas recibir. Así como Zaqueo no se conformó con conocerle, sino se le llevó ¿hasta dónde? A su casa. Amén. No basta solo con conocer a Dios, necesitas vivir con Dios. Necesitas a Jesús en tu corazón y necesitas que Él gobierne en tu corazón. Amén. Hermanos, no nos cansemos, vamos a dar gracias, vamos a ponernos de pie. Familia, hoy hermano que escuchas, que seas bendecido a través de este mensaje. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás tú ya encontraste a Jesús, pero por una u otra cosa te has desviado. Pues hoy es momento de encontrarnos con Dios. ¿Amén? Si esta enfermedad pasa, pues que pase. Pero si no pasa, pues ni modo, no pasará. Pero eso no quiere decir que Dios no va a estar. Claro que sí. ¿Amén? Dios va a estar con nosotros. Pase lo que pase. Dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué dijeron? Dios tiene el poder para sanar, para salvarnos, para sacarnos del fuego. Pero ¿y si no lo hace? Como quiera, no vamos a adorar a tu imagen. Eso es la confianza que el cristiano debe tener. Dios tiene el poder para sanarnos. Sí, amén. Lo declaramos que Jesús tiene el poder para sanarnos y para sanar a todos aquellos que padecen esta enfermedad. Pero si no lo hace, ¿podemos obligarlo? ¿Puedes obligar tú a Dios a que te sane? No. Pero si no lo hace, eso no quiere decir que te ame. No, claro que no. Sino quiere decir que tiene un propósito para él. ¿Amén? Porque Dios todo lo hace bueno. ¿Amén? Sí, amén. Eso no quiere decir que Dios no nos sane. Al contrario, nos sane o no nos sane, hoy, amigo, hermano, te comprometo a que puedas decir esto y lo vivas en tu corazón. Dios tiene el poder para sanarte, pero aún aunque no lo haga, como quiera, atrévete a seguir a Dios. Amén. Porque sin Él, hermanos, las cosas son difíciles. Imagínense con la enfermedad. Y teniendo a Cristo, si teniendo a Cristo en nuestros corazones a veces padecemos cada cosa difícil, ahora imagínense sin Cristo. Te apuesto que lo que estás viviendo sería peor de lo que ahorita tú estás pasando. Así que con Cristo todo lo podemos. El Cristo prometió estar con nosotros, teniéndolo a Él, andando de su mano, dice un canto, que fácil es la vida. ¿Amén? Sí, amén. Así que oremos hoy en esta hora. Padre eterno, te damos gracias porque eres bueno. Porque nos habla, Señor Dios, sin duda en nuestros corazones. Tienes tanto, Señor, en tu palabra que hablarnos, Señor. Cuánta necesidad no hay, Señor Dios, en nuestras vidas. En nosotros mismos, Señor. Y aún aunque no hubiese necesidad, Padre eterno, permítenos que te busquésemos. Padre, permite que como hermanos te busquemos, como gente, Señor, que aunque no tuviésemos enfermedad, te busquésemos como si realmente tuviésemos necesidad de ser sanos. Que aunque no seamos pobres, tengamos la necesidad de buscarte como si realmente tuviésemos falta de riqueza, Señor. Como si tuviésemos necesidad, mi Dios, aunque no la tenemos, ayúdanos a buscarte. Con ese mismo, Señor, amor, con esa misma entrega, Señor, y aún mayor que si tuviésemos necesidad, mi Dios. Que no esperemos a la enfermedad, que no esperemos a la escasez, que no esperemos, mi Dios, a que tú nos hables con catástrofes, Señor, con dificultades. No, mi Dios, ayúdanos a ponernos a cuentas contigo en todo momento. Yo sé que tú tienes un plan forjado para cada uno de nosotros, mi Dios, que cual sea mi Dios, sea riqueza, sea en abundancia, sea en enfermedad, sea en salud, sea en problemas, sea en adversidades, sea en fuego, sea en agua, Señor, sea, Padre eterno, en lugares desérticos, sea en lugares, Señor, de difíciles caminos, no importando, sea aquí, sea allá, podamos tomarnos fuente de tu mano y estar contigo, Señor Dios, porque nuestra fidelidad, nuestra meta está en ti. Ayúdanos cada momento, Señor. Tu iglesia y todos, Señor, nos ponemos hoy en tus manos, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, hermanos. Pueden sentarse, damos gracias a Dios.